Bienvenido, bienvenida a esta lectura de la Biblia del liderazgo de Maxwell, que añadiremos a la explicación de Egipcia, de la neurociencia. Aquí estamos leyendo un libro excelente de Maxwell, gran experto de liderazgo y pastor, que nos explica con el ejemplo, con el resumir de la palabra de la Biblia, del primer libro de liderazgo, donde Dios es el líder supremo. Entonces, vamos a seguir en los últimos capítulos de Éxodo. Hoy vamos a leer Éxodo 34 y vamos a explicar un poco con la explicación de Maxwell y con la explicación de Egipcia. Así que a vosotros buenos apuntes y Éxodo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedras como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras. Que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al ferzeo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, porque no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerán de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harán dioses de fundición. La fiesta de los panes sin levadura guardarás.
7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado, en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca y de oveja, que sea macho. Pero redimirás con cordero el primogénito del asno. Y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. Redimirás todo primogénito de tus hijos. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 6 días trabajarás, mas el séptimo día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Y ninguno codiciará tu tierra. Cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de la Pascua. Las primicias de lo primero fruto de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinai con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinai. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro, hasta que entraba a hablar con Dios. Entonces, como nos dice Maxwell, Moisés lidera desde su unción divina. Después de que Moisés hiciera pedazos el primer conjunto de mandamiento en piedra, el Señor lo dirigió a cincelar otras del repuesto. Cuando descendió llevando los nuevos, su rostro brillaba con la gloria de Dios. La naturaleza y el carácter de Dios había comenzado a pegarse a Moisés. La gloria adoptó una forma tan tangible que él tenía que ponerse un velo sobre su rostro. Los israelitas sintieron la presencia de Dios en el liderazgo de Moisés y también una unción divina para dirigir. Describen otros tu liderazgo como ungido. ¿Qué significa estar ungido? La siguiente es una manera por analizarla. El líder ungido se caracteriza por carisma. El ungido disfruta de un sentimiento de capacitación que proviene de Dios, parece magnético. Carácter, la gente ve la naturaleza de Dios en tu liderazgo, confían en ti.
capacidad, tienes la capacidad de terminar el trabajo. Tu liderazgo produce resultados. Y convicción, tu liderazgo tiene carácter. Siempre defiendes lo que es correcto. Entonces, con esta explicación de Maxwell, vemos como Moisés, cuando descendió del monte, su rostro brillaba con la gloria de Dios. Entonces, a nivel de liderazgo, también había tenido ya esta unción divina. E ora presentiamo Gipsa Jones, neurocoach en PNL ontológico, graduada en la ISI e NCAA. Qué interesante de Gipsa, lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que nos estén ahorita en este momento conectándose. Y bueno, buenas tardes también para los que nos están acompañando en el día de hoy. Qué interesante lo que acabas de leer de cómo se conecta la lectura de Éxodo 34, porque resulta ser que cabe destacar que me llamó mucho la atención las neuronas espejo nuevamente. ¿Por qué? Resulta ser que nuestras neuronas espejo tienen un sistema que se adapta a los objetivos deseados de las personas que nos hieren o de las personas que nos causan satisfacción. ¿Cómo funciona esto? Las personas que nos hieren o nos causan satisfacción. Entonces, todo lo que no nos gusta de esta persona, este es nuestro cerebro y este es el cerebro de la otra persona, todo lo que nos choca de esta persona es porque nos está poniendo un espejo y nos está diciendo en qué debemos de trabajar. Y todo lo que nos gusta de esta persona nos está señalando también mediante un espejo lo que nosotros tenemos por dentro, ambas partes. Entonces tenemos que evaluar qué nos incomoda y qué nos llena de satisfacción. Porque ya en nuestro cerebro hay unas neuronas conectadas desde el subconsciente que ellas se activan porque ya están diseñadas para esa activación. Si nosotros no superamos un desafío de una emoción, porque somos seres emocionales y sociables, para completar tenemos que convivir unos con los otros, qué bueno, que no vivimos como ermitaños. En el momento que nosotros estamos creando una conexión que nos da como un cortocircuito, por llamarlo así, un cortocircuito que no vemos, pero sí sentimos, nuestro cerebro activa ese cortocircuito y automáticamente sentimos esa reacción en nuestro cuerpo, esa incomodidad o ese bienestar, cualquiera de los dos. Estamos hablando, igual pasa con un libro, podemos estar leyendo un libro y el lector, y eso que es papel, pero uno está leyendo, pero el cerebro conecta con lo leído. Entonces, y hay una familiarización. También pasa con una película. Por eso es que hay personas que se concentran en una película y terminan llorando o terminan riéndose porque hay unas conexiones. ¿Ok? En la parte de Moisés me llama la atención, me fascina esta parte de lo que acabas de leer, porque una de las conexiones es que cuando él hablaba con Dios, su rostro se resplandecía, se llenaba de mucho brillo, pero llegaba un momento que era tanto el brillo para el otro, el que lo veía, o sea, Moisés no le incomodaba su propio brillo, Moisés no le incomodaba ese brillo que tenía, sino que él se tapaba, se ponía un velo porque al otro le incomodaba. Entonces nosotros podemos tomar en consideración que esas personas en ese momento no estaban preparadas para dicho brillo, para esas neuronas espejo, ¿ok? Y cabe destacar, ¿y por qué no? Bueno, porque sabemos que muchos de ellos venían de una transformación interior, de por sí ahí habla de que eran de dura cerviz. La cerviz, ahí tocamos el cerebro reptiliano, es esta parte del cuello, ¿ok? Esta parte. Y ahí justo, según las neurociencias, se encuentra el cerebro reptiliano. Ellos les costaba bajar la cabeza y recordemos de que es una actitud de humildad,
pero también de oxigenar también el cerebro. O sea, no permitían canalizar la frecuencia hasta el neocortés que se encuentra en esta área. Entonces no había humildad, no había un cerebro que pudiera percibir, crear un ángulo de decir, yo quiero tener esa luz como Moisés. ¿Cómo hago para acercarme a Dios? Porque simplemente Moisés no tenía miedo, ellos estaban aterrorizados. Sabemos que existen dos sentimientos, el amor y el miedo. Hay personas que dicen, pero es que no tengo miedo, pero tengo como rabia, eso es miedo. Tengo como angustia, eso es miedo. Porque todo lo contrario del amor, el amor trae fe, trae confianza, trae sabiduría. Por supuesto, de que eso es también que hay que pedirlo, porque en Gálatas es importante saber que existen los nueve frutos del Espíritu. Entre eso está la fe, está el amor, la felicidad. Entonces hay que pedirla, porque es un sentir y es interior. No se puede tocar, pero sí se puede sentir. Y por ende, como somos seres de energía, se puede transmitir y llega. Nos ha pasado ahorita que estamos en el tiempo de las redes sociales, nos ha pasado, a mí me ha pasado, que yo estoy hablando con una persona y estoy concentrada con esa persona, cuando le acompaño como coach en neurociencia, me ha pasado de que percibo y me erizo, yo, wow, me llegó tu mensaje, o se me aguan los ojos, o me da alegría. Eso, aunque sea una pantalla, porque ahí quien está prestando atención es el cerebro, no es lo físico, no es la mano, no hay necesidad. Por supuesto que si tenemos conexiones ya físicas, trasciende más. Pero ahorita en la era que estamos, nos damos cuenta si en verdad el emisor está captando lo que nosotros queremos transmitir en el hoy y en el aquí y en el ahora. Entonces, en esta parte nos pudiéramos hacer unas preguntas importantes. En vista de que los israelitas eran de dura cerviz y no llegaba, como quien dice, esa sabiduría hasta arriba y no utilizaban el vehículo preciso de poder pedir ayuda e inclusive el vehículo preciso de decirle con humildad a Moisés, Moisés, yo necesito conectarme con Dios o simplemente Dios, ayúdame para poder comunicar, quiero conocerte, permíteme conocerte, aunque él ya le había demostrado, ¿verdad? Venían de Egipto, las 10 plagas, los pasó, o sea, les daba el maná, les daba todo, porque ya lo vimos en Éxodo. Pero en el propósito, ellos no estaban listos desde el ser, ellos estaban en el hacer, y ya llevaban 40 caminando, 40 años, porque esos 40 días se volvieron 40 años. Entonces, a mí me llama la atención esta parte porque Moisés, con un brillo que se merece, un brillo espectacular, podemos hacernos las preguntas. ¿Nos molesta el brillo del otro? O la otra pregunta, ¿el brillo nuestro lo tapamos para evitar que el otro no se incomode? Moisés utilizaba un velo, se tapaba porque veía la incomodidad del pueblo que no estaban preparados para ver dicho brillo. ¿Qué hay de nosotros como emprendedores? Nos tapamos, nos escondemos de ese brillo que tenemos dentro de nosotros. ¿A qué le tememos? Y si alguien lleva un brillo, le halagamos a esa persona, le reconocemos que tiene ese brillo. ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Qué podemos aprender de esa persona que tiene unos estados de brillo que a nosotros nos facilita el proceso para poder incorporar algunos elementos? Porque nosotros no podemos imitar exactamente al otro porque tenemos sistema de crianza diferente, tenemos sistema de historia diferente. ¿Qué diálogo interno tengo a nivel emocional? Cuando vemos en este tiempo que estamos viviendo cibernéticamente, nos acostumbramos a solo hacer me gusta, me gusta, me gusta, lo hacemos por placer, lo hacemos mecánicamente con el reptiliano o sinceramente, o cuando vemos algo que en verdad esa persona está brillando porque nos tocó
por Facebook, nos tocó pasar de repente que alguien nos escribió o vimos los estados, porque en los estados se ve cómo las personas le están dedicando mucho tiempo a ver los estados de WhatsApp. En ese momento que nos gustó algo, nos detenemos a felicitar a esa persona porque nos gustó algo, o lo pasamos por alto porque nos incomoda ese brillo. ¿Qué hay de nosotros si nos provoca colocar algo que puede ayudar a la otra persona? Nos sentimos incómodos porque vamos a colocar algo y sentimos que ese brillo a la persona le puede incomodar. Hay mucho por qué pensar. Y en todo ello, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser auténticos, sinceros y real lo que somos nosotros, sin ponernos, como quien dice, ningún tipo de taparnos, sin taparnos, ¿ok? También en esos estados de ánimo hay diálogos internos imaginarios y hay diálogos internos reales. Por lo general, lamentablemente, los irreales, que son los imaginarios, se empiezan a procesar una serie de situaciones que como les llamo yo, los grillos que no dejan pensar. Esos grillos, esas voces que no dejan pensar, inmediatamente hay que acallarlo mediante la oración, la respiración y la meditación. Parar un poquito, respirar desde el abdomen a nivel consciente y ya hemos hablado en diferentes estados que hemos compartido, que llamamos por éxodo, de la postura pelo, ¿ok? La P de pelo, recordemos, perdón, el pelo de la cabeza, la P de pelo es postura, la E es enfoque, ¿verdad? La L es el lenguaje que utilizamos para nosotros hablarnos a nosotros mismos, el lenguaje que utilizamos para el otro. Y también necesitamos saber en el hoy y en el ahora, aparte de eso, la oración, que es la parte de pelo. La oración ayuda mucho porque nosotros sabemos, como le ayudó a Moisés, a un estado de comunicación con Dios, y eso es bueno porque sabemos que no nos la sabemos todo. Necesitamos a alguien superior que nos ayude para poder entender muchas cosas y activar los combustibles necesarios para seguir avanzando. El perdón, hablemos del perdón, es un regalo hermoso que Él nos ha otorgado. Ya en la lectura del 34, ya ahí vimos que Él es tardo para la cólera, tiendo en bondad amorosa, listo para perdonar. Por supuesto que Él es un Dios celoso, como dice el texto de Éxodo 34, pero el celo que Él le está hablando es un celo diferente al humano, porque de por sí la Biblia en Proverbio dice que los celos pueden pudrir los huesos. Una persona necesita tener un celo de devoción piadosa, un celo natural, un celo sano. En este caso, el perdón lleva agarrado de la mano de que perdonarse uno mismo, porque Dios no ha perdonado tantas cosas que Él ni se acuerda, porque Él dice que todo eso lo pasa al pasado, y es Dios que vamos a hablar de nosotros. Nosotros nos hemos perdonado o comenzamos a renombrar nuevamente lo que está en el pasado. Si volvemos a tocar nuevamente lo que está en el pasado, eso no es perdonarse. Jehová está listo para perdonarnos las 24 horas por 24. Por eso es que utiliza el medio, su Hijo Jesucristo, que es como el filtro para poder agarrar y quitar ese velo. Ahora, cuando Moisés rompe las dos piedras, porque ya de la misma ira que le dio, rompe las dos piedras, pero nuevamente Dios le escribe los nuevos 10 mandamientos, ese nuevamente podemos ver que podemos estar en un estado de que ya no aguanto, ya no puedo. ¿Cómo avanzo? Bueno, hay que romper, como quien dice, esas ataduras, esas piedras y avanzar con un nuevo pacto que uno haga con uno mismo. Rediseñar la vida que uno quiere. ¿Cuándo hacerlo? ¿Qué tal hoy? El hoy y el ahora es lo que tenemos.
la vida ahorita que nos está diciendo mucho esta pandemia, nos está hablando de que tenemos que aprovechar el hoy y el ahora. Entonces es importante todo esto, el diálogo interno. Entendemos entonces por qué los israelitas eran de dura cerviz y ya sabemos por qué ahí está el cerebro reptiliano. Y bueno, tenemos que seguir brillando, darnos la oportunidad de brillar, porque allá afuera o en nuestros hogares o en nuestra familia hay personas que tienen unas neuronas de una necesidad de duplicar algo positivo en el otro. Esa es mi aporte, mi querido Guido. ¿Y tú, con qué te quedas? Wow, este último concepto me encantó, me encantó. Porque claro, hay que darnos la oportunidad de brillar proprio perché, no solo por pensar a nosotros, ma también a las personas que necesitan con esta neurona de plasticidad, digamos, de asumir algo positivo. Entonces, claro, sobre todo en nuestra sociedad esto es una, es una necesidad muy fuerte. Entonces, hemos visto con el suceso de Moisés, la segunda bajada, digamos, de Moisés estaba brillando e incomodando a los demás. Esto fue su gesto de ponerse el velo. Y ponerse el velo proprio porque estaba incomodando a los demás, que no estaban preparados por ese brillo. Como has explicado muy bien, claro, ellos habían tenido todo lo israelita, digamos, en nuestro camino, en el desierto, habían tenido un redescubrimiento, una evolución, pero todavía tenían dura cerviz. Entonces aquí hablamos del cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano nel sentido que no estaban acostumbrados a bajar la cabeza como humildad, pero también bajar la cabeza como reoxigenar el cerebro. Entonces, claro, Moisés tiene que llegar a esto, a ponerse el velo, a taparse por la impreparación de los demás. Hemos visto que la neurona espejo funciona por esta conexión, digamos. Me falta un poco de español hoy, pero nos subraya lo que nos choca y lo que nos gusta de la otra persona. Entonces, de una parte incomodidad, de otra parte insatisfacción. Nosotros, como emprendedores, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿nos molesta el brillo de los otros? O bien nos tapamos por la impreparación de los demás, y casi por miedo, digamos. Entonces, hay que contestarnos a estas preguntas antes que todo. Luego hemos hablado del famoso pelo, postura, enfoque, lenguaje, oración, que nos ayudan en mucho sentido. Y en cuanto a la oración y a la respiración, nos lleva a un estado también de comunicación con el superior. Porque claro, nosotros tenemos siempre que dar cuenta a un poder superior. Porque nosotros tenemos la herramienta, pero claro, necesitamos siempre una mejor visión, digamos, ¿no? Conectándose con el superior. Y aprovechar hoy y el ahora, aprovechar el diálogo interno. Entonces, me ha encantado sobre todo este último concepto del darnos la oportunidad de brillar, sobre todo porque hay en nuestras familias, en nuestro entorno, en nuestra empresa, en nuestra sociedad, al final, hay personas que necesitan ver este brillo positivo. Así que básicamente esto, y muchas gracias. Y si alguien de los oyentes quiere comentar, a vosotros la palabra. Hola, feliz tarde, ¿cómo están? Qué bueno, feliz tarde, Evelyn. Feliz tarde.
Yo primero que nada, pues agradecida al Creador de los cielos y la tierra, luego a ustedes, el estimado amigo Guido, mi gran amiga estimada, coaching de Jixa Jones. Sigue siendo un honor y un privilegio pues tener esta participación acá. Interesante, muy interesante. Me identifiqué mucho con algo importante que dijo de Jixa sobre el cómo esa conexión a través de la neurociencia, tanto de lo agradable como lo desagradable. Lo que traigo a colación es cómo hacer la oración correcta, primero que nada, para tener el discernimiento de poder identificar qué es lo que me desagrada para trabajar en mi yo interno y autocorregirme en el crecimiento personal, y a la vez lo agradable, a medida que estaba escuchando al amigo Guido, en la parte de lo agradable también muchísima atención debemos tener, porque de repente pues ese ego se puede disparar si no estamos como atentos a esa parte también muy agradable, ¿no? No sé si estoy errada en lo que digo o si me explico. Es lo que mi aporte pues en el día de hoy. Eso es correcto, Evelyn, para después pasar a Luz Estela, que había abierto la cámara. Es totalmente correcto. Tiene que haber un equilibrio, porque tampoco podemos ir, porque vemos que Moisés en la lectura lo hizo 2 veces. O sea, él se quitó el velo, resplandecía mucho, él se tapaba y después lo volvió a hacer. O sea, que no era pecado. Si hubiera sido algo malo, él no lo vuelve a hacer, él lo volvió a hacer. Entonces tiene que haber un equilibrio. Si vamos a colocar algo, ahorita que estamos en redes sociales, ser con un ojo empático. Ajá, esto es para un público, pero sin retenernos, porque hay personas que pasan años, porque esta era cibernética ya llegó y tenemos que sernos visibles. Entonces hay personas que pasan años, mañana lo hago, voy a publicar, voy a abrir mi Instagram, voy a abrir un Facebook, ay, voy a poner una foto, y en ese voy, se le van los años y no hace nada, no se hace visible. Y eso también se puede comparar como un ejemplo. Si yo agarro, gracias por ese comentario, muy bueno. Si yo agarro, vamos a poner este ejemplo de estos lentes. Si yo pongo estos lentes acá, y ahí no es su lugar, y yo lo veo y yo digo, voy a quitar los lentes. Está esa otra parte también. Entonces voy a quitar los lentes. Y pasan los días. Llega un momento que como no lo hice al momento que voy a hacerlo, pasa a ser parte de un paisaje para mi cerebro. Pasa a ser parte de un paisaje y mi cerebro necesita ver los lentes ahí. Aunque ahí no van los lentes, porque ahí están los certificados. Entonces yo puedo estar hablando y hablando, y el otro que observa, que de repente estoy en una presentación, puede decir, ¿y qué hacen esos lentes ahí? Entonces, ahí podemos observar, por eso que la ventana de Yoari ayuda muchísimo, porque en la ventana de Yoari, que invito a que se pueda evaluar por Google, ayuda muchísimo porque hay una parte que nosotros sabemos lo que otro ve, pero hay otra parte de nosotros que nosotros no vemos en nosotros mismos. Entonces, el pasar parte de un paisaje, podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué evito poner cosas? ¿Qué me lo impide? Y luego uno decir, bueno, voy a poner esto, pero voy a poner esto con equilibrio y me vuelvo a tapar el velo. Pero muy importante para que no tampoco sea así como que una luz, ¡boom! Y la persona, ¿y qué le pasó a esta? Porque está ese tipo de público. Pero hay gente que necesita tu luz y después te pueden recoger y aparecer, recoger y aparecer. Creo que no sé si te pude contestar lo que dijiste, no fue pregunta. Sí, gracias por la ampliación. Excelente, me quedó muchísimo más claro y realmente sí, sobre todo en esta era cibernética de Jixa, tener ese sumo cuidado en lo que vamos a colocar, en lo que vamos a ver, inclusive
Y esta partecita última con el ejemplo, el símil que hiciste de los lentes, wow, eso merece un wow. Sí, al momento hay que hacerlo. Ajá, no dejes para mañana lo que debes hacer hoy, lo que puedes hacer hoy. Importante. Gracias, gracias. Gracias a ti, muy buena tu intervención. Luz Estela, habías abierto la cámara, todavía tenemos, ¿quieres participar? Sí, señora. Y bueno, pues digamos lo que resalta en la lectura de hoy es acerca de otra vez la neurona espejo, ¿cierto? Pero esta vez ya va no solo con lo negativo, sino con lo positivo. Entonces, digamos, cuando de pronto se ve una película, de pronto conectamos con ella y sonreímos, cuando, así como dice, lo otro nuevo fue acerca del diálogo que nosotros cuando le hablamos es al cerebro. Entonces, yo tengo que estar pendiente de las reacciones que tengo que me genera otra persona, porque en eso es que debo trabajar para mejorar, obviamente, cambiar. Entonces, porque eso que choca es porque yo lo tengo y entonces ahí es la muestra por esa neurona espejo que yo debo estar pendiente de esos síntomas, ¿cierto? De miedo, de esa ansiedad, porque obviamente eso ya se sabe que es miedo, entonces de mejorarla, ¿cierto? Trabajar en ella y descubrir por qué se me generó ese sentimiento, esas cosas que a veces uno no identifica, entonces para poder trabajar y obviamente mejorar de forma de que sea lo positivo. Y pues obviamente cómo es a apreciar la luz de otras personas y que también otros aprecien la luz que estamos resplandeciendo. Excelente tu comentario, muy enriquecedor, Luz Estela, como siempre. Y hay una cosa de lo que acaba de decir Luz Estela, es importante eso, el estado de conciencia. El estado de conciencia. Por lo menos hay momentos donde yo me doy cuenta, y el date cuenta también es importante a lo que están nuestros seres a nuestro alrededor. Cuando hay una transformación, de una metamorfosis, de un cambio necesario, porque ¿qué pasa con el agua del río cuando se estanca? Huele mal, se pudre, o sea, ahí no puede haber seres vivos. Sí, puede haber sartones y esos sartones se convierten en gusano o en larva, y esas larvas, o sea, no son productivos. Ahora, ¿qué pasa con un río cuando está fluyendo el río que llega al mar? Espectacular. Es más, hemos visto piedra que cuando el río ha pasado tanto tiempo, la piedra queda pulida. Y nosotros los seres humanos hasta nos enamoramos de algún tipo de piedra que queda pulida, como si le hubieran pasado algún tipo de paño, pero esos son paños de años. Es el mismo río que ha pulido la piedra. Entonces, la vida es así, es como el río, y nosotros somos como la piedra. Nos dejamos pulir, permitimos que otro nos agarre para entonces que también la persona se sienta cómodo con nosotros. Ahora, en el proceso, en el estado de conciencia, ¿es fácil? No, no es fácil, no es fácil, porque venimos del pecado de Adán y Eva, que ellos mismos, esa maqueta no reconoció su error. Cuando Dios le dijo, ¿por qué te escondes? Bueno, la mujer que me diste le echó la culpa a Eva. Y después él llama como un Dios amoroso, un Dios generoso. Él vio todo lo que había pasado antes. Un Dios paciente. Y va y nada más el acto que le echó la culpa a ella, ay, ya estás pecando, ya no reconoces tus errores. Entonces, Eva, ¿qué pasó? La serpiente, ella me engañó. Wow. Entonces, esos estados de responsabilidad duelen, vaya que duele, pero qué sabroso es cuando uno lo reconoce. Porque cuando uno lo reconoce, aunque es incómodo la disciplina para uno mismo, pero qué sabroso cuando uno lo reconoce. Disculpa, cometí un error, perdona, llega más al corazón. Wow, no me había dado cuenta. Y si me di cuenta, lo hizo el reptiliano, fue impulsivo. Fue impulsivo. Ahora, ahí está la otra parte. De repente yo puedo estar aquí en el Zoom y mi esposo puede ser que esté libre. Y él me dice, me gustaría pasar el día contigo. Un ejemplo. Y yo le digo, tengo un Zoom, ¿me permite estar en un Zoom? Un ejemplo. Sí, está bien, no hay problema. Pero yo empiezo a escuchar que se para,
tranca la puerta. No está sucediendo eso, pero estoy poniendo un ejemplo. Levanta, tose, está llamando la atención. Si ya le había dicho, entonces si veo y escucho que está llamando la atención, ahí mis sensores tengo que cubrir su necesidad. Entonces, ¿cómo la cubrir? Hola, mi amor, ¿cómo está? Mira qué bueno, ya terminé del Zoom. En este caso, ¿en qué te puedo atender? Sabes que te amo mucho. Eres un ser muy especial para mí. Porque la persona lo que le da miedo es ser olvidada. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Es ser olvidada. Si yo les pregunto a ustedes, ¿me pueden dar el nombre de su tatarabuelo que murió? No, no se lo saben. ¿Por qué? Porque el ser humano le preocupa ser olvidado. Entonces nosotros tenemos para que la persona esté tranquila, te amo mucho. Mi amor está por ti, eres un ser especial. Y bueno, y decirle a la persona la agenda que uno tiene y la persona se va a sentir como que validada, protegida y acompañada en el proceso. Así que muy buena los aportes que han tenido en el día de hoy para poder, en el caso, bueno, Evelyn sabe y Luz Estela y la misma Miriam que ahorita me está conociendo, yo utilizo el método cuando leo un mensaje de texto en WhatsApp, bueno, el mismo Guido ha visto y Gino, y me envían un audio, yo le coloco, estoy leyendo, estoy ocupada, en 5 minutos te llamo, ya lo reviso. Es un gesto de amor, es un gesto de educación cibernética. Qué desagradable que uno vea o por lo menos esos muñequitos ayudan mucho. Pon un muñequito, un corazón, envía algo si estás ocupada, eso acelera el proceso. Pero el que la persona no diga nada, es el silencio también es respuesta. Entonces nuestro cerebro necesita respuesta. Yo me acuerdo de una tía que siempre me decía, de Yixa, pero no aclares mucho porque tú aclaras. Yo digo, yo aclaro no por mí, yo aclaro por el otro, para que no tenga malos entendidos. Por eso es bueno leer los 4 acuerdos. Entonces, mire, de verdad que todo es un proceso. No la sabemos, necesitamos seguir aprendiendo. Gracias por estos espacios que nos permite TGU con esta lectura. Gracias, Guido, también por tu excelente lectura. ¿Y cómo te gustaría cerrar, que todavía tienes a favor 5 minutos la tarde de hoy? Gracias a Gitza, gracias a Evelyn de Luz Estela, la verdad que comentario muy, muy bueno. Y además, como hemos visto hoy, el suceso de Moisés con esto del brillo que se tiene que tapar, muy, muy interesante. Tú has hablado también de Adán y Eva, ¿no? Adán y Eva que se han echado, ¿cómo decir?, la culpa. Y otro episodio que me viene a la mente con el jardín del Edén, el árbol del bien y del mal. O sea, nosotros tenemos también que abstenernos del juzgar. El juzgar es otra parte muy, muy importante que la vemos muchas veces en la Biblia, en los sucesos. Así que aquí vamos aprendiendo día cada día y con los conceptos de la neurociencia, la verdad, profundizamos mucho, porque claro, necesitamos, como has dicho, aprender siempre más y escudriñar, como se dice, toda la palabra, todos los sentidos. Así que muchas gracias a ti, muchas gracias a los oyentes y nos vemos mañana a la misma hora que empezamos un nuevo libro, el libro del Levítico. El libro de Así Levítico, sí. que, sí. Aquí hay alguien levantando la mano, ¿correcto? Ah, no. Le voy a enviar un corazón a Miriam, que ella envió un corazón, y esos son los pequeños detalles que también hay que estar pendiente. Miriam, corazón también para ti, que te lo estoy devolviendo. Así que nos vemos mañana. Que tengan feliz tarde. Bendiciones. Chao, chao. Chao, pasarlo bien.